Bien, entramos a la parte final de nuestro programa y es cuando vamos a hacer referencia a lo que acaba de ocurrir en la Corte Constitucional. Qué lamentable lo que ocurre en la Corte Constitucional. La aporofobia de por lo menos la mitad de la Corte, un 60%. Aporofobia es detestar, odiar a los pobres, imagínense ustedes. La maniobra infame contra la ley pensional. ¿Por qué está la ley pensional que ha sido aprobada dos veces por el Congreso de la República? ¿Por qué está en la Corte Constitucional? ¿Por qué está estancada en la Corte Constitucional? La ley pensional. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de la ley pensional? Pues crear todo un nuevo andamiaje para garantizarles a viejitos y viejitas de por lo menos 3.100.000 viejitos y viejitas en situación de pobreza extrema en nuestro país, una mesada pequeña, 230.000 pesitos. 230.000, es poco, pero fue lo que se logró. El gobierno ha planteado 500.000. La oligarquía en el Congreso no dejó. Y quedó en 230.000. Pero aún así en esa cifra, la extrema derecha, aporofóbica, odiadora de los pobres, demandó ante la Corte la ley y allá encontraron un sector ultra retardatario, reaccionario, liderado por un magistrado que se ha opuesto de manera sistemática a la declaratoria de constitucionalidad de la ley pensional. Se trata de José Ignacio Ibáñez, magistrado que ha puesto todas las trabas del mundo, pero que además recibió una demanda presentada por Paloma Valencia de el uribismo, de la extrema derecha, para sacar de el debate, de la votación, a el magistrado Héctor Carvajal, solo porque Héctor Carvajal fue propuesto para la Corte por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces lo acusaron de que él se había pronunciado cuando fue funcionario de Colpensiones sobre la ley pensional y resulta que nunca se pronunció sobre ellas y no por asuntos relacionados con las pensiones, como era su cargo de asesoría en Colpensiones. Pero la mayoría allí, que es reaccionaria, que es de extrema derecha en la Corte, pues decidió que el magistrado fuera sacado. Entonces no podrá votar. Sometió a una votación la constitucionalidad de forma, por asuntos de forma, de la ley pensional, que llevan meses y meses aplazándola, porque el señor Ibáñez solicitó, bueno, hasta los nombres de todos los empleados del Congreso, le faltó pedir eso. Pidió de todo para finalmente presentar una ponencia negativa contra la Corte. ¿Saben cómo quedó la votación en relación con la ley pensional? 4-4. Por eso necesitaban sacar a Héctor Carvajal, porque si dejaban votar a Héctor Carvajal, magistrado de la Corte Constitucional, que había sido propuesto, como lo permite la ley, por el presidente Petro, había ganado la constitucionalidad de la reforma pensional. Se opusieron personas que ganan más de 60 millones de pesos, que tienen garantizada su pensión de por vida, se opusieron a declarar constitucional exequible la ley presentada por el gobierno del presidente Petro, pero solo porque la presenta el presidente Petro y porque odian a los pobres, estos magistrados se opusieron. Pues obviamente el aporofóbico José Ignacio Ibáñez odia a los pobres,
Paola Meneses, que ha sido una magistrada propuesta por Duque en el gobierno de Duque, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo. Carlos Camargo, que acaba de llegar, por eso fue que se mostraron tan exultantes, tan alegres cuando lo escogieron, ¿recuerdan? Que incluso de una manera increíble hubo congresistas del pacto que fueron a abrazar a este personaje, que ya se sabía que este Carlos Camargo iba a votar y para eso lo necesitaban allá, iba a votar contra la ley pensional. Claro, de una entró votando contra los pobres, contra la ley pensional del gobierno. José Ignacio Ibáñez, Paola Meneses, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo. Abrazado por la derecha, la extrema derecha que votaron por él y también por algunos congresistas. No lo olviden, algunos congresistas del pacto, no muchos, pero sí los vimos. Estas cosas hay que decirlas, porque aquí asumimos una posición de independencia, de veracidad y una posición crítica. Y no podemos conectar con esas actitudes. Votaron a favor de la exequibilidad de la ley pensional el magistrado Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. Como quedó 4-4, entonces designaron un conjuez. ¿Qué es un conjuez? Es una persona que va a entrar a reemplazar al juez, al magistrado, que no dejaron votar. Porque como iba a apoyar la ley pensional, necesitaban sacarlo del ring, del redil. Fíjense la maniobra infame que se cometió en la Corte Constitucional. Hoy en manos de fuerzas retardatarias, enemigas del pueblo, de los pobres, que en actos de inhumanidad declaran inconstitucional una ley. Buscan declarar, no lo han logrado, buscan declarar, quedó a 4-4, pero para eso nombraron un conjuez. No sabemos hasta ahora cómo irá a votar. Se llama Carlos Pablo Márquez. Ha tenido altos cargos en los gobiernos de Uribe, de Duque, de Santos. Ojalá tenga un sentido de humanidad y apoye la exequibilidad, la constitucionalidad de la reforma pensional. Aquí están los magistrados, son los magistrados de la Corte, son 9. 4-4 quedó, sacaron de la votación a Héctor Carvajal. Maniobra infame para darle largas a la no aprobación de la ley pensional. Estamos corriendo el riesgo de que no la aprueben, de que el conjuez vote también con la extrema derecha. Un conjuez decidirá el futuro de la reforma pensional de la Corte Constitucional. Quedaron 4-4. Terrible, lamentable lo que ocurre en esa Corte Constitucional. Ha dicho el presidente Gustavo Petro. Parte de la Corte Constitucional se mueve para hundir la reforma pensional. Sería un gran insulto a la idea de construir un Estado social de derecho. ¡Qué aversión tan terrible a que la gente trabajadora de Colombia tenga derecho a pensionarse!, dice el presidente. No sé si el odio a Petro los lleva a odiar a los viejos y viejas de Colombia. Así es, presidente, es eso. No sé si no han comprendido, y también la porofobia, el odio a los pobres. Su segregacionismo, el segregacionismo de esa extrema derecha. Clasismo excluyente e infame. No sé si no han comprendido que al hundir la ley pensional llevarán a la quiebra también a los fondos privados de pensiones. ¡Ojo con eso! Ellos son capaces de hacer lo que sea con tal de oponerse a los pobres, a las reivindicaciones mínimas de los pobres y al gobierno que reivindica a esos pobres, que es el del presidente Petro. La tesis de decir que no se cumplieron los requisitos de forma, pegados de leguleyadas, del numeral, del inciso, del parágrafo, de lo adjetivo, no de lo sustantivo. El santanderismo ramplón. La tesis de decir que no se cumplieron los requisitos de forma, que además tampoco es cierta, porque los requisitos sí se cumplieron. Es decir, que los anuncios en sesiones
tienen que tener mayoría de asistentes, lo cual borra todo el trabajo legislativo del Congreso en años. Es un absurdo. El magistrado Héctor Carvajal no participó para nada en las actuaciones de forma del Congreso, que fue el que sacaron, ¿no? Ahí, la maniobra infame. Es un verdadero movimiento de tipo político y no jurídico para hundir la reforma pensional. Así como decimos que la sección quinta del Consejo de Estado es un partido político de oposición porque todas las normas que llegan allá las tumba, las del gobierno, lo mismo ocurre con la Corte Constitucional. La instauración del comité para reunir las firmas suficientes para convocar la Asamblea Constituyente debe ponerse en práctica, pero estamos en mora de hacerlo, presidente. Convoque ya esa tarea. No hay que esperar más el sabotaje desde las altas cortes. Acción, acción, acción con los comités de recolección de firmas para convocar la constituyente. No nos debemos dejar quitar la posibilidad de que Colombia sea un país de oportunidades para progresar y de esperanza y no una finca de 6 sujetos que la manejan para enriquecerse y excluyen a todos los demás, incluidos los viejos que ya no pueden trabajar. La Constitución de Colombia dice Estado Social de Derecho y por ninguna parte aparece la palabra exclusión y fascismo. Eso es fascismo, eso que están haciendo contra los más viejos y viejas de nuestro país. Terrible, lamentable, lamentable, inadmisible, inadmisible. Veamos lo que dice Gustavo Bolívar en un pronunciamiento que parece muy pertinente. A escuchar es lo más ruin, asqueroso y miserable que ustedes van a escuchar en sus vidas. Un magistrado, Jorge Enrique Ibáñez, que se gana 60 millones de pesos, ha presentado ponencia negativa a la reforma pensional por una demanda que puso la señora Paloma Valencia, que se gana más de 50 millones de pesos. Ambos tienen asegurada su pensión vitalicia y se están atravesando con todas las artimañas posibles a que 3.100.000 viejitos y viejitas que viven en extrema pobreza en este país puedan tener 3 platos de comida dignos en su mesa. De eso se trata la reforma pensional, de ponerle 230.000 pesitos a más de 3 millones de personas que engrandecieron este país. Ahí están los cultivadores, ahí están los recogedores de café, la gente que trabajó en muchas fábricas y no alcanzó a cotizar, las mamás que nos cuidaron para que muchos de los que hoy están trabajando por este país pudieran ir al colegio, pudieran ir a la universidad. Sin embargo, este par de seres ruines, pues se han hecho de todo para que esa reforma pensional no pase. Yo solo quiero decirles que son unos mezquinos, son aporófobos, se llaman, son clasistas, son ruines, son injustos, abusivos, arbitrarios, miserables, faltos de caridad, faltos de piedad, faltos de empatía. Desprecian la pobreza porque nunca la han vivido, nunca han tenido. Así es, ahí está el planteamiento pues de Gustavo Bolívar. La aporofobia. Aporofobia es odio a los pobres, a los más débiles. Eso es lo que caracteriza a esa mayoría aporofóbica de la Corte Constitucional. Es increíble la desigualdad, amigas, amigos de este país. Estos señores que están ahí, estas señoras que ganan más de 60 millones de pesos mensuales, tienen pensión asegurada por el resto de sus vidas y el bienestar de ellos y de sus familias. Y miren ustedes, ¿cómo se oponen a una ley pensional que le otorgará, no es ni el 0.5% de los sueldos de estos sujetos, 230.000 pesitos, liderados por el aporofóbico mayor José Ignacio Ibáñez? Terrible. Nuestro rechazo total a esa mayoría aporofóbica de la retardataria hoy en día Corte Constitucional, que otrora diera ejemplo de ponencias, de fallos, de jurisprudencia, de providencias, de sentencias democráticas, como las que lideraba el magistrado Carlos Gaviria Díaz.
lamentable. El pueblo tendrá que responder en las calles con la movilización democrática, pacífica, pero democrática y vehemente.